preocupantes que tensan, ¿verdad? Mucho al mundo. Oye, Irene, ¿y qué te pareció la intervención de Donald Trump ante la ONU ayer? Él, Bueno, pues, tenemos, a su estilo, vanagloriándose y echándose, pues, muchas flores. Él mismo ya, no sé, raya a veces hasta, pues, no quiero decir en lo ridículo, pero en eh, cada vez se tiene menos credibilidad este tipo de discursos. No sé qué te parezca a ti, Irene. el tema, yo creo, es que nos puede, lo peor sería decir que está loco. Y Sí, lo lo peor es peor decir que sería está loco. decir, y lo peor sería decir que este tipo de discursos no tiene credibilidad. Si podemos ver, estaba haciendo el recuento desde el 10 de septiembre cuando matan a este líder ultraconservador, Charlie Kirk, de 31 años, Sí, de un certerísimo tiro en el cuello, no se sabe todavía realmente quién lo asesinó, si este joven de 22 años francotirador, si fue él, si actuó solo. Este delirio que estamos viendo, estaba pensando, si me permites rápidamente, sí, sí, sí. asesinan a Charlie Kirk el 10 de septiembre, un día Sí, antes de que se cumplieran los 24 años de los atentados del 11 de septiembre contra sí, las Torres Gemelas. 24 años. Yo estaba entonces, fui durante casi 20 años editora de la sección internacional de Fronteras del periódico Milenio, de 2001 a prácticamente 2019. Si creíamos que el mundo iba a vivir coyunturas peores aquella, quienes lo creímos nos equivocamos. En esos 20 años vivimos el milenio, las Torres Gemelas, la invasión de los preparativos de la guerra de Irak, que duró 9 años, la invasión en noviembre del 2001, apenas después de las Torres Gemelas, Afganistán, Afganistán. una guerra que duró 20 años. Vivimos ahí dos presidencias de George Bush, dos presidencias de Obama, la primera presidencia de Trump, todos los atentados, si recuerdas, terroristas que En ocurrían los Europa. viernes en Europa, en Sí. Asia, en África, con miles de gentes que volaban por los aires por las bombas. Y lo que estamos viendo hoy, Marcelo, creo, lo dijo ayer el presidente francés Emmanuel Macron, lo que ya estábamos viendo, lo dijo de manera muy sencilla, el mundo se está desmoronando. Entonces, en medio de este caos, Donald Trump se presenta ayer, sí, en un delirio como guerrero de la paz. Una paz que ha sido, si es que realmente le importa hacerlo, incapaz de detener. Putin ya dijo Como ayer, decimos en México, eh, ¿cómo es? eh, farol, Sí, candil de la calle, candil. oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces, si el comité sueco del Nobel le llega a dar el premio de el Nobel de la Paz, yo me voy de este planeta. O sea, sería, esperemos que no, porque en el marco de este Sí. delirio, y ayer el presidente ruso Vladimir Putin dijo que no nos queda más remedio que seguir con la guerra. Un Putin imparable que ya está agrediendo el espacio aéreo de Europa, un Putin imparable, un primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, imparable en Gaza, cuando el mundo sigue reconociendo a un Estado palestino que se está desmoronando, que Netanyahu está pulverizando con los bombardeos, y entonces el delirio también es por dónde están pasando las discusiones. Es muy importante simbólicamente, políticamente, que ya 157 países al día de ayer, de 193 con asiento en la ONU, sigan reconociendo o reconozcan al Estado palestino. Pero un solo veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, y ese ha sido el problema histórico con las Naciones Unidas, que tiene 80 años, prácticamente lo mismo que el Estado de Israel, creado en parte por la antigua Sociedad de las Naciones, la matriz de la ONU, y refrendado por las Naciones Unidas. Con un solo país, un solo veto, Estados Unidos, que diga no. No sirve de nada los esfuerzos de estos 80 años, prácticamente, de lograr, y menciono el Estado palestino porque es uno de los
tres grandes ejes en la Asamblea General de la ONU. Estas 3 semanas de debate es la Asamblea General Anual, coincide con los 80 años de las Naciones Unidas, creada justamente después de la Segunda Guerra Mundial como un espacio de entendimiento mundial. Macron dice ayer, lo confirma, la ONU se está desmoronando, lo dijo ayer también el secretario general de la ONU, Antonio, el portugués Antonio Guterres, antes de que hablara Trump. Previo a Trump habló Lula da Silva, dijo lo mismo, tenemos que salvar a esta institución, y lo que hizo Donald Trump fue ametrallar a la ONU, cuestionar. Estaba leyendo antes de enlazarnos, Marcelo, una Sí, información que parece que las críticas hasta de la escalera mecánica que sí, critica sí, sí, ayer sí. Donald Con eso Trump y empezó el tele, burlándose de que se descompusieron las escaleras. pero parece que fue, decía hoy una información en la prensa en Estados Unidos, en responsabilidad del equipo de seguridad de Donald Trump, porque controlaba el teleprompter de Trump, y también parece que la cámara de un periodista del equipo de Trump interfirió con el mecanismo de seguridad de la escalera mecánica. O sea que es en medio de esto que él interrumpe el discurso, el Sí, mismo Trump, para criticar por eso a la ONU. Pero la insistencia, y volvió a decir Marcelo, y yo coincido, es un delirio, pero es parte de la realidad. claro. Insistió en que él merecía el Premio Nobel de la Paz. Yo no recuerdo a No, nadie en lo que tengo memoria que haya insistido en que lo merece. no, no, Pero no. bueno, Oye, Irene, y bueno, y por de otra Irán, parte, sí. ¿cómo has visto las reacciones en torno precisamente lo que ha venido después del asesinato de Charlie Kirk? Bueno, fue también hace 2 días el funeral, a eso me refería al principio, luego, Sí. perdón, me desvié un poco. No, 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 no te preocupes. Quién cree y no cree en Donald Trump? Había más de 70.000 personas en ese estadio de Arizona donde se hizo este funeral, que fue un funeral, un acto político, religioso, mediático. Sí, ahí Podemos vivía, en Arizona imaginar. vivía Charlie Kirk. Claro, él es originario de Chicago, pero vivía en Arizona. Podemos imaginar el dolor, el duelo de la esposa de Charlie Kirk, pero al mismo tiempo vimos todo el funeral, nos detuvimos a ver todo el funeral. Ella estaba preocupada en que no se le corriera el maquillaje. Entonces uno piensa en las viudas, por ejemplo, de América Latina, cuando pierden un esposo, cuando pierden un hijo, no están pensando en que si se le está corriendo el maquillaje. Esto no quita el crimen, no quita No, no. la gravedad de ese hecho, no quita su dolor. Queda viuda con una niña de 3 años y un bebé de 7 meses. Pero ella lo dijo, en medio de eso contrasta entre esas lágrimas, el abrazo de Trump, que algunos dicen que hasta se excedió, parecía hasta Trump que estaba coqueteando, y en medio de eso, y aunque la misma viuda de Kirk dijo, Erika Kerr, perdono como hizo Jesús a quien mató a mi marido y como lo hubiera perdonado Charlie. Trump inmediatamente dijo, Erika no estará de acuerdo conmigo y Charlie desde el cielo tampoco, pero yo no perdono a mis enemigos, yo los odio. Entonces, en medio de eso, el mismo discurso de ella ya había dicho, no saben lo que desataron. ¿Una amenaza de qué? Entonces, ya ayer la prensa norteamericana decía concretamente un artículo en el New York Times, esto ya fue el punto de partida para las elecciones del 2028 en Estados Unidos. Y estamos viendo de nuevo la revitalización de la unidad de religión y política en el campo electoral en Estados Unidos, con un vicepresidente Vance, además nuevo católico. Recordemos que estuvo en el funeral del Papa Francisco como un nuevo creyente católico, conservador, unido fervientemente con lo más ultraconservador del mundo evangélico cristiano. Entonces, esa fuerza que Sí, vimos ayer potencial, que vimos antes de ayer en ese funeral meeting, ¿qué significa?
de cara a las elecciones intermedias legislativas del año que viene en Estados Unidos y del 2028, creo que los demócratas lo van a tener muy complicado porque Erika Kerr lanzó en medio de sus lágrimas un grito de guerra también, también. Entonces, y hablando de guerras, el viernes habla el primer ministro Netanyahu, israelí, Benjamín Netanyahu, en la ONU, y lo dijo ayer, y lo dijo la semana pasada, y lo viene diciendo desde hace 2 meses: no habrá un Estado palestino. Y utilizaré, lo dijo el domingo en un video, utilizaré el espacio de la ONU para reiterar por qué no habrá Estado palestino. Entonces, ¿qué va a hacer la ONU con eso? Cuando estamos viendo también que se está desmoronando la posibilidad del derecho de un pueblo a tener su propio Estado, así como lo tiene el derecho el pueblo judío. De eso se trató la partición Sí, hace 70 y pico de años de lo que era el Estado palestino. Entonces, sí, una coyuntura muy delicada, y no estuvimos en la cena de honor a Donald Trump en Windsor, Marcelo. Nos faltó por estar aquí trabajando. sí. Irene, muchas gracias, como siempre, Irene. Perdón, Irene Seltzer. Estamos en contacto, si nos permites, para seguirte escuchando. Claro que sí. Gracias, hasta luego. 8:22, vamos a una breve pausa, ya regresamos. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24/7.